El que parecía un miércoles cualquiera en el instituto iba a ser muy diferente. ¿Dónde están nuestros hijos? Son muchos los padres devastados. Creo que lo mejor es que no se deje ver por aquí. En una tranquila ciudad, en la madrugada de un día cualquiera, 17 niños desaparecen sin dejar rastro, dejando tras de sí casas vacías, familias petrificadas y un solo niño que parece ser la clave para descubrir una oscura fuerza que manipula la realidad, desatando un caos sobrenatural que amenaza con devorar a todos los que se crucen en su camino. Hace 2 años, numerosas personas murieron en circunstancias extrañas, pero sus cuerpos nunca fueron hallados, pues la policía y las autoridades ocultaron toda evidencia al no poder resolver los casos. En la escuela primaria local, aquel miércoles transcurría aparentemente como un día común. Ese día se incorporaba la nueva docente Justine Gandy. Al llegar a su aula, notó que estaba vacía, salvo por un solo alumno, Alex Lilly, el único que había asistido. La razón era lo ocurrido la noche anterior. A las 2:17 am, todos los demás niños se despertaron, abandonaron sus hogares y desaparecieron sin dejar rastro. Lo hicieron con rapidez y alegría, como si respondieran a un llamado irresistible. Al conocer la desaparición, los padres acudieron a la policía. En las casas no se hallaron pistas, aunque algunas cámaras de seguridad mostraban a los niños corriendo en la penumbra, sin revelar su rumbo. Alex fue interrogado, pero aseguró desconocer la razón de la huida y negó haber recibido instrucciones previas. Justine también declaró no tener conocimiento del suceso. La escuela fue cerrada temporalmente y se levantó un pequeño altar en memoria de los desaparecidos. Para apoyar a los alumnos afectados, se dispuso la presencia de terapeutas en la institución. 17 niños habían desaparecido. Padres, profesores y autoridades se reunieron en el auditorio para debatir sobre lo ocurrido. Justine, nerviosa y tímida, expresó su pesar, asegurando que también deseaba respuestas y que sentía afecto por los niños. Sin embargo, los padres la increparon hasta que el director Marcus intervino para contenerlos. Preocupado por su seguridad, un oficial le recomendó retirarse a un lugar seguro. Justine salió y compró vodka en un supermercado. Poco después recibió una llamada de un número desconocido. Solo escuchó respiración pesada y una voz advirtiéndole que debía cuidarse esa noche. Al llegar a casa, vio personas en la calle y, temerosa de que fueran los padres, se refugió en su vivienda. Desde la ventana no percibió movimiento alguno y al prepararse una bebida sonó el timbre. Al mirar por la mirilla no vio a nadie. Minutos después, golpes violentos sacudieron la puerta. Tomó gas pimienta y salió a la calle, pero no había nadie, solo su automóvil vandalizado con la palabra bruja. Desconcertada, condujo hasta la escuela. Allí se reunió con el director, quien le aconsejó tomarse unos días de descanso, ya que los padres se encontraban alterados pese a que ella no tenía responsabilidad alguna. Justine preguntó por Alex y el director aseguró que estaba bien con otra docente, prohibiéndole tener contacto con él debido a entrevistas previas y a un incidente pasado. Justine insistió, explicando que necesitaba comprender lo sucedido, pero Marcus se mantuvo firme. Al salir, sintió el desdén de empleados y padres y rompió en llanto en su automóvil. Más tarde observó cómo los estudiantes regresaban a casa, incluyendo a Alex. Ese mismo día presentó un reporte policial por los daños en su vehículo, pero solo se registró la denuncia. Al caer la noche, ella acudió a una taberna para beber y distraerse, donde se encontró con Paul. Notó su mano lastimada, aunque él minimizó el accidente. Se sorprendió de verlo, pues no creía que asistiría. Paul expresó que le alegraba que ella le escribiera y que la extrañaba, provocando una conversación ligera entre ambos. Tras pedir una soda, él percibió su actitud inusual. Justine le confesó que la mayoría la consideraba una bruja y que alguien había pintado su automóvil como prueba de ello. Paul, intentando aligerar la conversación, bromeó, lo que molestó a Justine, quien le reprochó su insensibilidad. Él se mostró serio y aseguró estar preocupado por ella, comentario que ella rechazó, afirmando no necesitar su estúpida preocupación. Paul pidió permiso para darle un consejo. Ella, aunque reticente, lo escuchó. Él le recomendó no angustiarse por los comentarios hostiles, pues las personas estaban más centradas en sus propias vidas. Justine rodó los ojos, convencida de que la situación era más grave. Paul insistió, señalando que ella a veces exageraba y que el alcohol o buscar compañía no ayudarían. Ella reconoció que al menos no estaba sola, pues él estaba allí, aunque Paul negó quedarse mucho tiempo. Justine le pidió compartir un trago, pero él se negó. Sin embargo, terminó amaneciendo en su casa. Al salir el sol, ella lo condujo a su trabajo y conversaron brevemente. La indiferencia de Paul ante el caso de los 17 niños desaparecidos incomodó a Justine. Él respondió que no era detective y no podía involucrarse. Ante su insistencia, le recordó que la investigación debía dejarse a los profesionales. Tras la tensión, Paul suavizó su semblante y expresó su alegría por verla. Ella sonrió
rió, aunque luego lo llamó un imbécil en privado. Justine se dirigió a la escuela y observó a Alex al salir. Lo siguió discretamente hasta su casa, pero todas las ventanas estaban cubiertas con papel periódico. Encontró una pequeña abertura y vio a dos personas inmóviles. Aterrada, retrocedió y hizo caer objetos del jardín. Intentó asomarse nuevamente. Las personas no se habían movido en lo absoluto. Llamó a Peter para contarle lo sucedido, pero él la reprendió por espiar al niño, insistiendo en que dejara el asunto. Horas más tarde, Justine volvió al supermercado por alcohol y fue atacada por una mujer que la empujó y le vertió el contenido de una botella, cuestionándola sobre Peter. Justine explicó que él le había dicho que la relación había terminado y pidió disculpas. Otro cliente intervino y evitó que el ataque continuara. Exhausta, regresó a casa. En sueños, revivió el día de la desaparición de los niños. El aula estaba llena, pero los alumnos permanecían sobre los pupitres, mientras Alex se erguía con un aire perturbador y una sonrisa diabólica, aterrando a Justine. Despertó sobresaltada y creyó ver una figura en el pasillo. Más tarde, al estacionar frente a la casa de Alex, intentó hablar con él, explicándole lo difícil que había sido para ella, pero Alex se negó a detenerse y corrió hacia su vivienda. Ella permaneció frente a la casa toda la tarde hasta quedarse dormida en su vehículo. De noche, alguien salió de la vivienda con un andar anómalo, portando grandes tijeras. La figura se acercó al automóvil y tras observarla, se introdujo por la puerta trasera, cortándole el cabello a Justine mientras dormía. Mientras tanto, Archer, padre de uno de los niños desaparecidos, permanecía en la habitación de su hijo, observando fotografías y grabaciones de la noche en que su hijo se marchó, buscando comprender qué lo había impulsado a irse. Más tarde se dirigió a su trabajo en la construcción, pero su desempeño era descuidado debido a la pérdida de su hijo. Materiales equivocados y errores en la obra reflejaban su distracción. El coronel informó que ese día darían seguimiento a las escasas pistas. Archer preguntó por los avances de la unidad canina, pero recibió como respuesta que los informes llegaban directamente al cuerpo principal de investigación. El oficial manifestó comprensión por su dolor y aseguró que, si se tratara de su propio hijo, también estaría desesperado por respuestas. Archer insistió en que la maestra Justine podría saber algo y seguía libre, sin responsabilidad aparente. Explicó que había investigado por su cuenta y descubrió que había sido arrestada hace 2 años por conducir ebria y despedida de otra escuela por comportamiento inapropiado. El oficial lo miró severamente y le preguntó qué creía que Justine sabía o si había hecho algo. Argumentó que las grabaciones mostraban que los niños salieron de sus casas por voluntad propia, sin ser forzados, y que no había evidencia que comprometiera a la docente. Durante una reunión con autoridades escolares, Archer insistió en que nada tenía sentido. 17 niños de un mismo salón desaparecieron sin advertencia alguna. Exigió respuestas sobre el aula y por qué solo esos alumnos habían sido implicados. La reunión terminó con padres indignados y autoridades impotentes. Archer, decidido, siguió a Justine hasta su casa y derramó pintura roja sobre su automóvil. Luego revisó una vez más las grabaciones de su hijo y finalmente se dispuso a descansar. A las 2:17 de la madrugada, ruidos lo despertaron. Vio a su hijo salir de la casa y lo persiguió hasta una vivienda imponente con un arma marcada con el número 217. Entró al interior abierto y subió al segundo piso. En la última habitación encontró a su hijo dormido bajo las sábanas. Llorando, Archer le rogó que le revelara su paradero. El niño permaneció en silencio. Entre lágrimas le confesó su amor y sus sentimientos nunca expresados. De pronto, una intensa luz iluminó la habitación y el rostro del niño se transformó en el de un payaso grotesco. Archer despertó sobresaltado, gritando. A la mañana siguiente trazó en un mapa el camino que su hijo había recorrido y contabilizó las casas del vecindario. Se presentó en la vivienda de la madre de otra niña desaparecida para revisar las grabaciones de seguridad. Ella se negó, pero su esposo accedió. Archer midió los pasos de la niña y con pequeñas banderas y un láser trazó la ruta hasta otra casa, descubriendo que los caminos de ambos niños se habían cruzado. En el trayecto encontró a Justine conduciendo hacia la gasolinera. Insistió en hablar con ella, pero ella negó tener información y le recordó que muchos padres la consideraban el problema. Archer aceptó, señalando que ella era parte del conflicto. Justine, alterada, comenzó a gritar, acusándolo de amenazarla. En ese momento, un hombre con el rostro ensangrentado corrió hacia ellos y Justine soltó la manguera de combustible, provocando un derrame. Archer intervino, pero fue empujado y golpeó su cabeza contra el pavimento. Justine aprovechó y se deslizó bajo su vehículo para escapar. El agresor continuó persiguiéndola hasta que ella encontró refugio en un supermercado cercano. Archer intentó contenerlo, pero el desconocido lo atacó brutalmente, estrangulándolo. Mientras tanto, Paul conversaba con su novia por teléfono. Ella le pidió realizar algunos recados y avisar a su padre que regresaría pronto de viaje.
tarde, Paul se dirigió al jefe de policía, su suegro, para darle la noticia. Durante su turno, divisó a Justine dando declaración sobre su vehículo y la tarde transcurrió lentamente. En otro sector de la ciudad, un joven intentó entrar a una vivienda por una ventana. Al activarse la alarma, emprendió la huida. Paul lo persiguió y finalmente lo alcanzó. El joven alegó trabajar en la vivienda, aunque había extraviado las llaves. Durante el registro, Paul se hirió accidentalmente con una aguja oculta en los bolsillos del joven y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Luego intentó reanimarlo y quitarle las esposas para que se marchara. De regreso en la comisaría, el coronel lo reprendió severamente, advirtiéndole que el registro del incidente quedaría almacenado y podría acarrearle problemas si el joven presentaba denuncia. También le preguntó por la revisión de su mano herida. Paul salió enfadado y maldijo en voz baja. Poco después recibió un mensaje de Justine, saludándolo con una fotografía suya junto a su esposa Donna de fondo. Aquella misma noche, Paul terminó encontrándose con Justine en un bar, donde ambos mantuvieron un acercamiento que rápidamente se volvió íntimo. La tensión que había persistido durante semanas entre ellos encontró una breve liberación, y por un instante ambos parecieron olvidar la gravedad de los eventos recientes. Al llegar a su casa, Paul se sobresaltó al percatarse de las pertenencias de su esposa Donna, indicando que había regresado antes de lo previsto. La expresión de sorpresa y culpa de Paul no pasó desapercibida. Donna, visiblemente molesta, comenzó a interrogarlo sobre su paradero durante la noche anterior. Cada palabra y gesto de Paul delataba lo ocurrido, y la comprensión inmediata en el rostro de Donna transformó la escena en un silencioso juicio. Más tarde, al pasar frente a la oficina del coronel, Paul percibió una mirada severa y acusatoria. Estaba claro que ya conocía los hechos. La presión acumulada por la serie de infortunios recientes hizo que Paul perdiera el control. Al ver a James cruzando la acera hacia la estación de policía, comenzó a gritarle de manera desquiciada, recordándole sus advertencias previas. Sin pensarlo dos veces, se subió a su patrulla dispuesto a iniciar una persecución inmediata. Antes de aquello, James había estado acampando y consumiendo drogas de manera desesperada. De regreso a la ciudad, caminaba atento, observando vehículos, asegurándose de que las puertas estuvieran abiertas o sin seguro. Recientemente había conseguido empleo, motivo por el cual realizaba llamadas telefónicas solicitando dinero prestado para adquirir ropa adecuada. Con las pertenencias que había sustraído de un bolso en uno de los automóviles, se dirigió a una casa de empeño, donde únicamente encontró una tableta y un reproductor de música. El encargado, sin embargo, se negó a comprarlos, lo que aumentó su frustración. Tras la advertencia de Paul, James emprendió un largo recorrido a pie, incluso bajo la lluvia, hasta llegar a la residencia de Alex. Intentó abrir la puerta principal sin éxito y notó que las ventanas estaban selladas, un hecho que no le pareció extraño en ese momento. Tras comprobar sin éxito todas las entradas, escaló por una enredadera hasta una ventana abierta del segundo piso y logró ingresar, buscando refugio de la lluvia. Exploró la vivienda habitación por habitación, constatando que estaba desierta y mantenía cierto orden. Al intentar poner una película en el reproductor de video, distinguió, reflejadas en la pantalla, varias figuras sentadas en el sofá. Sobresaltado, observó que permanecían inmóviles, como en un estado de trance. Movido por la codicia, James comenzó a buscar objetos de valor sin éxito. Descubrió una puerta que conducía al sótano y descendió, encontrando espaldas de varios individuos. Al acercarse, advirtió que se trataba de un grupo de niños que miraban fijamente la pared. De repente, todos giraron al unísono hacia él, provocándole un terror indescriptible. James, asustado, se disculpó y prometió marcharse. Salió apresuradamente del sótano y cerró la puerta tras de sí. Confuso, se cuestionó a sí mismo sobre su presencia allí y las razones de su comportamiento. Mientras recogía apresuradamente algunos objetos caídos, no percibió que las dos personas del sofá se levantaron y comenzaron a moverse en su dirección. En un arranque de pánico, logró abrir la puerta principal y escapar precipitadamente. Una vez fuera, los ocupantes cerraron y sellaron nuevamente la vivienda. Con lo poco que había sustraído, James regresó a la casa de empeño y notó un cartel que ofrecía recompensa por información sobre los 17 niños desaparecidos. Recordó entonces a los menores que había visto en el sótano y, lleno de inquietud, decidió comunicarse con la policía. James aseguró que conocía el paradero de los niños y se ofreció a guiarlos, aunque temía encontrarse con Paul. A pesar de su reticencia, finalmente se dirigió a la estación. Paul lo enfrentó, recordándole su advertencia de no volver, y James huyó hacia el bosque. Allí percibió una figura, un payaso con peluca naranja. Atribuyó la visión a la paranoia por las drogas y trató de tranquilizarse, pero escuchó pasos acercándose y tomó sus jeringas en defensa. Cuando intentaron abrir su tienda, reaccionó clavando las agujas en la persona frente a él. Era Paul. Este, furioso, le apuntó con su arma y James, aterrorizado, explicó que sabía dónde se encontraban los niños. Paul, incrédulo, lo obligó a conducirlo hasta la vivienda de Alex.
Al llegar, James expresó preocupación por la recompensa y Paul descendió de la patrulla. Tocaron la puerta y alguien los recibió. Las horas transcurrieron lentamente. Paul no regresaba y James, atrapado en el asiento trasero, comenzó a desesperarse. Finalmente, Paul apareció y arrastró a James hacia el interior. Mientras tanto, Justine informaba al director Marcus sobre sucesos extraños en la vivienda de Alex, solicitando la intervención de protección infantil. Él, sin embargo, consideró innecesario escalar el asunto y optó por convocar a los padres. Poco después, una mujer mayor, Gladys, llegó a la institución y afirmó estar ayudando a cuidar a Alex debido a problemas de salud de sus padres. Más tarde, Gladys apareció en la casa de Marcus de manera inesperada, limpiando y conversando con él y su pareja. Durante la charla, mostró un ramo envuelto con espinas, se cortó la palma de la mano y manipuló mechones de cabello, incluyendo uno de Justine, mientras hacía sonar una campanilla que provocó que Marcus enloqueciera. La violencia que estalló en la cocina. Marcus atacó a su compañero vomitando una sustancia negra y golpeándolo hasta que Gladys detuvo la agresión y limpió sus manos con calma. Enredó nuevamente el cabello en las varillas, quebrándolas y provocando que Marcus saliera en busca de Justine. Se la pasó corriendo por la ciudad con el rostro ensangrentado hasta que finalmente la encontró. Marcus logró seguirla y Archer intentó contener la situación, pero Justine aprovechó la distracción para escapar hacia su automóvil. El director la persiguió golpeando la ventana. Finalmente logró conducir y huir, mientras Archer seguía la persecución para protegerla. Durante la huida, un automóvil embistió al director. Archer descendió para auxiliar, constatando que Marcus tenía el cráneo destrozado. El hombre fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica y rindió declaración sobre todo lo ocurrido. Justine, con algunos rasguños, expresó agradecimiento a Archer por su valentía, sorprendida por la intensidad de los acontecimientos. Él le confirmó que había sido testigo de lo sucedido, dejando a Justine desconcertada y cuestionando lo que acababa de presenciar. En el trayecto de regreso, Archer detalló que el modo de correr del director le resultaba inquietantemente familiar. Afirmó haberlo observado anteriormente en su propio hijo y en una de sus compañeras de clase, ambos desaparecidos tras escapar. Explicó que aquella forma de desplazarse era peculiar, semejante al impulso de un proyectil que avanza directo hacia su objetivo sin desvío alguno. Finalmente, al mostrarle el mapa, Archer señaló la probable ruta que habrían tomado los niños, concluyendo que los caminos se intersectaban en un punto en particular. Justine, presa del pavor, reconoció de inmediato aquel lugar. Se trataba de la casa de Alex, el único niño que no había desaparecido. El padre de Alex solía recogerlo diariamente a la salida de la escuela y durante el trayecto mantenían una conversación amena. Aquella tarde le anunció a su hijo que la hermana de su madre iría a visitarlos. Su nombre era Gladys y al parecer permanecería en la casa por un tiempo. Intrigado, Alex preguntó por qué debía quedarse, a lo que su padre respondió que ella se encontraba enferma y necesitaba un lugar donde vivir. La madre de Alex, ocupada en las labores domésticas, manifestó su deseo de tener la casa en orden antes de la llegada de la visita, por lo que envió a su hijo a limpiar su habitación. Gladys arribó entrada la noche. A la mañana siguiente, mientras Alex bajaba para hablar con sus padres, escuchó que discutían. El padre no estaba del todo conforme con la presencia de la mujer en casa, pues hacía 15 años que no tenían noticias de ella y le resultaba extraño convivir bajo el mismo techo después de tanto tiempo de ausencia. Su madre lo recibió con afecto y le pidió que se lavara los dientes antes de desayunar, recordándole que debía hacer silencio, ya que su tía aún dormía. Movido por la curiosidad, el niño se asomó al cuarto de la recién llegada. Alcanzó a distinguir una peluca colocada sobre un maniquí y al levantar la vista, se encontró con la mirada fija de Gladys, que lo observaba intensamente desde la cama. Sorprendido y algo avergonzado, cerró la puerta y se retiró. Durante el camino hacia la escuela, su padre le comentó que probablemente la mujer no permanecería en la casa por más de un mes. Alex padecía acoso escolar y durante una prueba, uno de sus compañeros le lanzó un lápiz. El hecho no pasó desapercibido para Justine, quien reprendió al agresor y lo hizo salir del aula. Esa misma tarde, al salir de la escuela, el padre de Alex no se encontraba esperándolo como era habitual. El niño aguardó hasta que todos sus compañeros se marcharon, pero al no verlo llegar, decidió regresar caminando a casa. Al entrar, encontró un silencio inquietante. Sus padres estaban sentados en el comedor, inmóviles y con una expresión ausente, como si estuvieran hipnotizados. Al preguntarles por qué no habían ido a recogerlo, su padre respondió con voz lenta y apagada, preguntándole a su vez cómo había transcurrido su día. En ese instante, Gladys apareció y lo saludó con entusiasmo desmedido, tratándolo como si fuese un bebé recién nacido. Alarmado, Alex preguntó qué le ocurría a sus padres. Ella respondió que se encontraban perfectamente. Incrédulo, el niño lanzó un vaso de agua al rostro de su padre, quien no mostró ninguna reacción. La mujer, molesta, lo reprendió severamente y le ordenó cepillarse los dientes y marcharse a dormir de inmediato. A la mañana, Alex comprobó que sus padres continuaban en la misma posición en el comedor, sin dar señales de normalidad. Gladys lo invitó a sentarse a la mesa y le aseguró que no debía preocuparse por ellos, pues solamente estaban descansando. Antes de que partiera hacia la escuela, lo hizo prometer que no revelaría a nadie la presencia de su tía
familia ni el extraño estado de sus padres. Acto seguido, Gladys realizó una demostración utilizando una varita. Se pinchó el dedo con ella y untó parte de su propia sangre sobre el objeto que tenía cabellos enredados en su superficie. Luego pidió a Alex que observara con atención. De inmediato, sus padres comenzaron a lacerarse a sí mismos con tenedores y cuchillos, permaneciendo en sus asientos mientras se infligían aquellas heridas. En cuanto Gladys sumergió la varita en agua y la violencia cesó de manera inmediata, entonces le advirtió a Alex que debía mantener su promesa de guardar silencio respecto a su permanencia en la casa. De lo contrario, aseguraba, tenía el poder de obligar a sus padres a matarse entre sí, devorarse o lastimarse sin piedad. Gladys le indicó a Alex que debía trasladarse a la escuela en autobús y él obedeció. El impacto de todo lo ocurrido era tan grande que pasó la jornada en un estado de desconexión, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Al regresar a casa, subió a su habitación y escuchó ruidos provenientes del cuarto contiguo, lo que lo impulsó a revisar. Allí encontró a Gladys en medio de lo que parecía una práctica de meditación. Ella le advirtió que ese día no hablarían, pero le ordenó alimentar a sus padres con sopa instantánea de la despensa, añadiendo que al día siguiente debía comprar más. Alex cumplió sus instrucciones, repitiendo aquella rutina diariamente. Asistía a la escuela y en solitario se encargaba de sostener a sus padres. Una noche los lamentos lo despertaron y lo condujeron al cuarto de Gladys. La halló tendida en el suelo y ella le pidió que se acercara. Alex le ofreció un vaso con agua, pero ella respondió que aquello no la aliviaría, confesando que llevaba mucho tiempo enferma. Expresó que había esperado que la madre y el padre de Alex lograran hacerla sentir mejor, pero que el efecto no había sido el esperado. El niño le preguntó si deseaba que la llevaran a un hospital, pero Gladys, con una sonrisa débil, le aseguró que allí no podrían sanarla. Aún así, añadió que conocía otra forma en la que él podría ayudarla. Debía llevarle un objeto personal de cada uno de sus compañeros de clase. Alex permaneció en silencio, reflexionando sobre aquella petición. Finalmente le preguntó si al conseguir aquello, ella se sentiría mejor y se marcharía de su hogar. Gladys, tras una breve pausa, comprendió que podía manipular la esperanza del menor en su beneficio y con astucia le respondió que sí. Convenció así al niño de obedecer. En la escuela, Alex comenzó a observar con cautela qué objetos podría tomar de cada uno de sus compañeros. Durante la clase de gimnasia, aprovechó la oportunidad para ausentarse y regresar al salón, donde sustrajo las etiquetas personalizadas que cada estudiante había elaborado para identificar los cubículos donde guardaban sus pertenencias. Justin, al notar que Alex se había retirado del gimnasio, lo siguió y le preguntó si se encontraba bien. El muchacho se excusó, alegando que no deseaba participar en el juego de baloncesto y que había olvidado algo en el aula. Ella, con un gesto de preocupación, le comentó que lo había visto más callado de lo habitual en los últimos días. Alex, con voz firme pero distante, aseguró estar bien y se marchó sin dar mayores explicaciones. Al llegar a casa, entregó a su abuela todo lo que había robado. Con aquellas pertenencias, exactamente a las 2:17 de la madrugada, Gladys comenzó a ejecutar su plan. Se dispuso a realizar un ritual con los objetos, utilizando además su propia saliva para sellar el procedimiento. Alex, al escuchar ruidos en la planta baja, descendió con cautela y la sorprendió en medio de aquel acto. La observó mientras entonaba palabras extrañas, hacía sonar una campana, y tras el repique, todos los niños fueron atraídos en trance hasta la casa. A la mañana siguiente, la ausencia de sus compañeros en la escuela despertó sospechas, y Alex fue interrogado por los maestros. Se esperaba que el lunes siguiente, Steve, su padre, se presentara en la institución para dar explicaciones, pero Gladys justificó su ausencia, alegando que había sufrido un derrame cerebral recientemente. Ante la creciente desconfianza, se anunció que las autoridades visitarían la casa para inspeccionarla. Esa noche, Gladys advirtió a Alex que debían prepararse para recibirlos. Él pasó horas limpiando cada rincón, mientras ella se encargaba de ocultar a todos los niños, enviándolos a otro lugar antes de la inspección. Ahora, Alex debía ocuparse no solo de sus padres, sino también de sus 17 compañeros de clase, alimentándolos y velando por ellos mientras mantenía una apariencia de normalidad frente al resto del mundo. Al regresar ese día, divisó una patrulla de policía frente a su casa. Al cruzar la puerta encontró a Paul inmóvil en la sala, como petrificado. Alex comprendió que era obra de su abuela, quien había manipulado a los demás de la misma manera. Más adelante halló a James en igual estado de quietud, incapaz de reaccionar. En el piso superior, su tía lo recibió con la misma serenidad inquietante de siempre y le indicó que debía empacar sus pertenencias de inmediato. Era hora de desaparecer antes de que un descubrimiento inminente los pusiera en peligro. Archer y Justin habían estacionado frente a la vivienda, pero al ver la patrulla decidieron no acercarse. Sin embargo, un oficial, a quien Justin identificó como Paul, salió brevemente y les hizo una seña para que entraran. Ingresaron a la casa en penumbras, con Paul llamando insistentemente a Justin mientras Archer se mantenía aparte. Gladys había advertido a Alex sobre no cruzar ciertos límites trazados con Sal, pero Justin los transgredió, ignorando que sería un error fatal. A partir de ese momento, las marionetas de Gladys comenzaron a atacarlos. Archer logró someter a una de ellas, mientras Justin era perseguida por Paul. En medio del caos, Alex rompió la división de Sal para entrar
entrar en la habitación de Gladys a pesar de la prohibición. Paul acorraló a Justine en la cocina. Ella, desesperada, intentó atacarlo con un pelador de papas, pero no surtió efecto. Él le arrebató el objeto y comenzó a estrangularla. Mientras tanto, Archer luchaba contra James, cuya fuerza estaba disminuida pero no cesaba en atacarlo. Durante el forcejeo, ambos abrieron accidentalmente la puerta del sótano, donde descubrieron a los niños desaparecidos. Justine apareció y disparó a James. Al atravesar la línea de sal, los propios padres de Alex se volvieron contra él, obligándolo a escapar por el baño. Justine, percibiendo la gravedad de la situación, disparó a Paul primero en el cuello y luego en la cabeza, logrando que lo soltase. Alex, en la habitación de Gladys, tomó una de las varas del extraño árbol que ella guardaba y una peluca, encerrándose en el baño para protegerse. En la planta baja, Archer se encontró cara a cara con Gladys en el sótano mientras buscaba a su hijo, quien usó un collar para manipularlo y obligarlo a atacar a Justine. Mientras tanto, Alex preparaba la vara con uno de los cabellos de la peluca y su propia sangre. Al romper la varita, todas las petrificaciones y posesiones provocadas por Gladys se desvanecieron de inmediato. Los niños escaparon despavoridos y Gladys, presa del pánico, huyó por el jardín hasta irrumpir en la vivienda de una familia desconocida. Los niños la alcanzaron rápidamente, derribándola y agrediéndola en un frenesí colectivo. Los padres de Alex recuperaron la conciencia, cesando su comportamiento violento, y Archer finalmente soltó a Justine, exhausta y atemorizada. La anciana fue derrotada, brutalmente desmembrada por la fuerza bruta de los niños, y con su muerte, la maldición que ejercía sobre todos se disolvió. Archer siguió el rastro del caos en busca de su hijo, mientras Justine subía al segundo piso, preocupada por la seguridad de Alex. Finalmente, este fue encontrado abrazando a sus padres, aún en trance, quienes debieron ser trasladados para su recuperación, y él quedó bajo el cuidado de otra de sus tías. Los niños lograron reunirse con sus familias. Algunos recuperaron la normalidad, mientras otros quedaron permanentemente afectados por el trauma y la influencia de la brujería que habían sufrido. Y así concluye esta oscura y perturbadora historia. Si te atrapó esta narración, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos escalofriantes. Nos vemos en la próxima.